Estamos de vuelta, amigos televidentes. Antes de comenzar con la entrevista con la señora embajadora del Ecuador en Washington, en Estados Unidos, debemos indicar, por interno me indican que se habría producido un incendio a través del City Mall, 300 metros del City Mall, en la zona industrial. Más adelante en nuestros informativos tendremos mayor información sobre este incidente. Tendríamos que, uno, verificarlo, dos, ver la dimensión. Vamos con Washington. Señora embajadora Natalie Selly, muy buenos días. Como siempre, un gusto poder conversar con usted. Buenos días, Carlos. Y por el intermedio suyo, buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que me escuchan. Gracias. Señora embajadora, los tratados bilaterales de inversión han traído, a partir de la aprobación de la Constitución de Montecristi, han traído necesariamente el tener que cumplir con una hoja de ruta, y eso tiene que ver con el tema, la cláusula de arbitraje extrarregional, que hoy constitucionalmente está prohibido. Lo cierto es que en este momento se está presentando la denuncia de todos esos tratados bilaterales de inversión. ¿Cuál sería el camino para el Ecuador? Porque independientemente que la Constitución de Montecristi lo establezca, independientemente que ya se esté presentando la denuncia, que el presidente de la Comisión de la Asamblea, Fernando Bustamante, ya vaya a comenzar a trabajar en estos aspectos, esto va a traer una incidencia, o de hecho trae una incidencia en las posibilidades de inversión en el país. Me refiero sobre todo a la inversión extranjera. ¿Cuál es la lectura y cuál es la evaluación que usted, señora ministra, le da a este tema, considerando que incluso cuando usted ya fue ministra coordinadora de la producción, ya tuvo que ver o ya tuvo que atender estos temas? Señora embajadora. Bueno, yo creo que es importante aclarar cuál es la posición de Ecuador, digamos, más allá del tema constitucional. Sí, más allá del tema constitucional que usted muy bien menciona, Carlos, creo que es muy importante entender el ámbito del objetivo de la política pública en este aspecto. Yo creo que aquí lo que se trata es de encontrar mecanismos eficientes de protección de la inversión, pero que al mismo tiempo brinden protección a los derechos de la ciudadanía y a los derechos ambientales. Es importante señalar que estos sistemas de arbitraje, que estos tratados bilaterales de inversión, que son de una generación previa, presentan ciertas contradicciones, digamos, y problemas a la gobernabilidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, podría haber situaciones como el caso último del laudo de Chevron, en que usted conoce existe una sentencia de la Corte del Lago Agrio, y que Chevron apeló a este Tratado Internacional de Inversión, que inclusive, pues digamos, es muy controversial la forma en cómo accedió a la jurisprudencia de ese tratado, toda vez que la inversión fue muchísimo antes que el inicio de este tratado de inversión con los Estados Unidos. ¿Cuál es la contradicción que se da para ilustrar, Carlos, para que los ciudadanos puedan entender los dilemas que este tipo de instrumentos plantea? Chevron accede a la Corte de Arbitraje, y esta Corte de Arbitraje dice el Estado ecuatoriano tiene que, mientras se revisa el pedido de Chevron, tiene que parar la ejecución de la sentencia. Esto es equivalente como que alguien le pida al presidente Obama que él le dé instrucciones a la Corte Suprema de Justicia de parar la ejecución de una sentencia. Es decir, existe una contradicción entre el ámbito de las leyes internacionales y las leyes nacionales. ¿Cómo podría haber el Ejecutivo, en representación del Estado ecuatoriano, haber parado esta sentencia? En la práctica esto era imposible. Sin embargo, el tribunal determinó que Ecuador había incumplido con el Tratado de Inversión. Es decir, estos tratados presentan unas dicotomías a veces muy importantes, unas contradicciones inmensas entre las leyes internacionales, sus ámbitos, y las leyes nacionales y quienes forman parte de ese Estado. Entendamos que parte de ese Estado, el Ejecutivo es una parte, el Legislativo otro. Permítame ilustrar otro ejemplo de la contradicción de estos tratados de inversión, Carlos. Como es de conocimiento público, Ecuador ha suscrito todas las convenciones del respeto de los derechos humanos, y dentro de esos derechos humanos, por ejemplo, están también el derecho de las comunidades indígenas. Existen contradicciones entre estos tratados que protegen obviamente los derechos de los inversionistas y muchas veces estas convenciones de derechos humanos. Le pongo un caso porque Ecuador no es el único que se encuentra en vía de denunciar estos tratados. Existen otros países y un caso muy conocido en el mundo donde Uruguay cambió sus políticas de salud, tal como lo ha hecho ahora para cambiar, por ejemplo, el etiquetado de los paquetes de cigarrillos. Y las compañías tabacaleras acusaron al Estado uruguayo de expropiación al haber afectado el modelo de ingresos de sus productos. Es decir, estos tratados, y miren, son tan de vieja generación que el propio Estados Unidos ha planteado al presidente Obama una nueva generación de tratados de inversión. Entonces, aquí lo que se trata
en cumplimiento de la Constitución, es de buscar un mecanismo de protección efectiva de los inversionistas. Para eso hay una nueva propuesta de acuerdo de inversión, pero al mismo tiempo haciéndolos compatibles con la Constitución, con las leyes nacionales, con la protección de los derechos de los ciudadanos y también del medio ambiente. Ahora, usted ahí dice buscar nuevos mecanismos de protección a los inversionistas, a los ciudadanos, al tema del medio ambiente, etcétera. Pero mientras esto se da, muchos hablan que esto podría afectar la recepción de parte del Ecuador de inversión extranjera. ¿Se está trabajando por parte del país en la determinación de estos mecanismos de protección, de estos nuevos mecanismos de protección a la inversión? ¿En qué tiempo lo tendríamos, considerando que también tenemos en medio la negociación de los acuerdos bilaterales o los acuerdos comerciales con Europa, y tenemos también un tema pendiente con Estados Unidos en cuanto a estas relaciones comerciales? Definitivamente el reto que plantea Ecuador es un reto muy importante y un reto que tiene también pues sus dificultades, y eso hay que decirlo también con claridad. Pero me gustaría antes de eso, Carlos, aclarar un tema a nuestra ciudadanía. La inversión extranjera directa que viene, por ejemplo, a establecer una planta de chocolate en el país, ¿verdad? Ese tipo de inversión ya tiene un mecanismo que está contemplado en el Código de la Producción, que es el establecer un contrato de inversión con el Estado ecuatoriano, donde se garantizan que todos los incentivos del Código de la Producción van a poder ser mantenidos. Todas las condiciones que han dado como elemento, digamos, el que se tome esa decisión de inversión están protegidos. Las inversiones que realmente requieren estos llamados tratados de inversión o estos acuerdos entre países para proteger los derechos de los inversionistas son las que tienen relación muchísimo más con los sectores estratégicos, con la inversión que tiene que ver con el potencial minero, con nuestro potencial petrolero, etcétera, etcétera. Es decir, sí tengamos un poquito claro el ámbito de acción. Obviamente, lo que está haciendo el país es discutir en este momento. La Cancillería tiene planteado un primer borrador de lo que sería este instrumento, este acuerdo de inversión, para poder ser negociado con todos los países que consideran que este instrumento es de su interés. Tengo entendido que van a existir una serie de talleres, una serie de discusiones internas para contar finalmente luego con la aprobación del señor presidente, para poder poner en la mesa estos acuerdos. ¿Cómo esto afecta los acuerdos comerciales? Es una muy buena pregunta, y quiero, por ejemplo, explicar que en el tratado con la Unión Europea, el tratado es sobre el ámbito de comercios y el ámbito de servicios, más no tiene un capítulo el tema de inversiones. No que esto no vaya a afectar, no que esto no tenga que ser considerado, pero puede ser manejado, a mi criterio, en cuerda separada y en un mecanismo separado de renegociación. En el caso de los Estados Unidos, sí es importante también aclararle al país, o que el país tenga consciente, porque siempre terminamos hablando de la TPDA y su renovación, ¿verdad? Pero yo quiero ahí llamar un poquito la atención a las grandes oportunidades de negocio. El comercio sigue creciendo, el no petrolero, Carlos, a una tasa del 12%, a pesar de que la economía norteamericana está convaleciente. Ahora está con mejores signos de recuperación. Esperemos que el tema de los recortes presupuestarios no afecten esa gran recuperación. Hay enormes oportunidades en los mecanismos de comercialización conocidos como nación más favorecida, que es por donde entra el 75% de nuestro comercio. ¿Qué hemos hecho para que el país conozca? Ya 300 millones de esos 400 que se negociaban en la TPDA ya entran por CGP, y de esos 100 millones que quedarían dentro de la TPDA, hemos solicitado que los 3 productos que consumen el 80% de esos 100 millones, es decir, rosas, brócoli y alcachofas, puedan entrar bajo el mecanismo del CGP. Ahí el riesgo, que también le he comentado al país, es que Chevron solicitó a la Oficina de Comercio, a la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos, el que se nos excluyese a Ecuador de este sistema de preferencia que beneficia a 130 países. Lo pidió con carácter de urgencia, esto fue denegado, pero todavía la oficina no se pronuncia si dará cabida a un análisis, digamos, de proceso sobre la petición de Chevron. Es decir, gran parte de lo que se negociaba en la TPDA ahora lo estamos negociando por CGP, lo que no implica que no estemos buscando, con la reactivación del diálogo bilateral, que la renovación de la TPD se dé, o mejor dicho, que podamos establecer también un nuevo programa
de preferencias, con mayor cobertura y con otros ejes adicionales al eje de seguridad, que es un tema importante en la relación bilateral. Ahora, recordemos esta última parte. En el tema de Chevron, ¿a quién hace la solicitud para que no le extiendan el tema del SGP y el de ATPDA a Ecuador? ¿Pasa por el Senado? ¿Pasa por el Congreso americano? Muy bien, ahí distingamos los dos mecanismos, ¿no? El mecanismo de CGP no pasa por el tema del Congreso, ellos tienen que renovar a todos los países. El petitorio, el que determina anualmente si los criterios de elegibilidad se cumplen o no, y esto hay que decirlo también con franqueza, no nos gustan en lo personal, mi opinión personal como Natalie Celi, es que los acuerdos unilaterales de preferencia siempre están condicionados a una serie de criterios que le dan al otorgante de esos beneficios, digamos, un gran sesgo o poder en la negociación, ¿correcto? Entonces, el tema allí es que la Oficina de Representación de Comercio, que se llama USTR por sus siglas en inglés, tiene que realizar un estudio técnico y tiene que determinar, uno, si los productos que hemos pedido se pueden incluir, y creo que hemos hecho un muy buen caso técnico en diferentes audiencias para esto, y segundo, lo más importante, si Chevron tiene un caso en relación a poder excluir al país por no cumplimiento de los criterios de elegibilidad. Entonces eso, hasta el mes de junio, esta oficina, que es una oficina dependiente del despacho del presidente Obama, tendrá que pronunciarse al respecto. El ATPDA sí entra dentro del ámbito legislativo, político, donde también, Carlos, hay que advertir al país, existe una suerte de entrampamiento que ya se sufría en los años anteriores, pero que ahora creo que se ha exacerbado, hay una gran polarización aquí, y temas controversiales como los recortes presupuestarios, los límites de endeudamiento, la reforma migratoria, la reforma de armas, generan una suerte de polarización. Y para que el ATPDA se renueve, tendría que haber consenso, primero en el ámbito del Senado, lo cual crea pues unas condiciones muy difíciles para el Ecuador en términos de, en esas condiciones políticas de los Estados Unidos, que este tema se vea con la fuerza que se requiere, porque obviamente los capitales políticos están dispuestos a ser utilizados para los temas complicados y grandes de la política interna, mientras que este es un tema pues de la política externa de muchísimo menor envergadura. Pero para poder ser efectivo, para poder renovarse la ATPDA, tendría que haber consenso, lo cual es complicado porque Chevron también ha conseguido que ciertas alas del Congreso, alas del Senado, pues repliquen o sean portavoces de su posición. En esto, cuando usted dice, señora embajadora, Chevron ha conseguido, recordemos que en los Estados Unidos no hay límite para las aportaciones a las campañas políticas y a los políticos, por tanto allá, y no lo digo como insulto, lo digo como una realidad, muchos legisladores, muchos políticos responden a intereses corporativos y la legislación va en función de esos intereses corporativos, y eso es una realidad y no tiene ningún sesgo ideológico en lo que estoy diciendo, porque es una práctica en Estados Unidos, señora embajadora. Bueno, efectivamente, fíjese usted que inclusive en las últimas semanas varias organizaciones, acá se las llama watchdogs, han pedido revisión justamente del financiamiento específico de esta empresa, del financiamiento específico de Chevron a ciertos conjuntos de representantes y de senadores en el Congreso y en el Senado. Veremos qué resultan de esas investigaciones solicitadas en relación a que de alguna manera se habría roto los límites de ciertos mecanismos de financiamiento al Congreso y al Senado, ¿no? Y dos temas que me quedan pendientes, y ya para ir terminando, señora embajadora. El uno tiene que ver, si no tenemos entonces estos mecanismos de protección a la inversión, esto podría poner en riesgo la 11ª ronda petrolera por un lado, y por otro lado el hecho de denunciar los tratados bilaterales de inversión, señora embajadora, no significa que esas inversiones se verían afectadas en el corto plazo. Tengo entendido que esas inversiones, al amparo de esos tratados de inversión, tendrían un plazo máximo a efectos de poder estar protegidos de acuerdo a los tratados en las fechas que se firmaron. ¿Cómo funcionaría esto, señora embajadora? Gracias por su pregunta, porque me permite aclarar el tema. Una vez que la denuncia se haga efectiva, existe un año en el cual todas las inversiones que se realicen durante ese año estarían cubiertos por el tratado de inversión original. Y aún así, digamos, con la denuncia, todas las inversiones amparadas bajo esos tratados tienen una cobertura, en el caso específico de los Estados Unidos, en otros países varía, de 10 años posteriores. Es decir, que hay Estamos hablando de 11 años. Hay una ventana de tranquilidad, hay una ventana que nos da espacio para nosotros negociar el nuevo instrumento, pero mientras esa negociación de ese instrumento se da,
Obviamente existe pues un periodo en el cual las inversiones podrían ser protegidas por el marco anterior. Es indudable, Carlos, que todo esto genera ruido, por eso es importante que nosotros tengamos una campaña de difusión, primero de hacer entender nuestras razones. Ecuador, les repito, no es el único país que tiene esta posición. Países del tamaño de Brasil se han negado rotundamente a firmar estos tratados de inversión. Para muchos ecuatorianos les parecerá raro, o como esto era conocido como una tendencia de, digamos, en la que todo el mundo decía esto es lo que hay que hacer para proteger las inversiones. Sepan los ecuatorianos que Brasil no tiene firmado un acuerdo de un tratado de inversiones con ningún país. Y de hecho, y de largo, Brasil es el país de mayor recepción de inversión extranjera en los últimos años. Otros países tampoco han firmado estos tratados, y países como por ejemplo África del Sur, países por ejemplo como Uruguay, se están planteando nuevos mecanismos porque están conscientes de los límites que tienen estos modelos y de los problemas que dan a la gobernabilidad este sistema, que hay que reemplazar por uno que se actualice a los nuevos tiempos, ¿no? Yo creo que en eso coincidirán muchos técnicos, muchos expertos en la materia del arbitraje. Este es un tema que les cuento, me ha tocado estudiar a profundidad, y existen muchísimas razones que justifican, y eso creo que es importante desde el ámbito de lo técnico dejar claramente cuál es la posición de Ecuador. La posición de Ecuador no es una posición anti-inversión extranjera, la posición de Ecuador no es una posición anti-americana ni anti ningún país, es una posición para conciliar los intereses nacionales, los intereses obviamente que permitan una protección a la inversión, una participación privada en nuestro desarrollo, pero que también permitan proteger los derechos de los ciudadanos, el derecho del Estado a marcar una política pública determinada, e inclusive conciliar los derechos humanos y los derechos ambientales. Gracias, señora embajadora. Se me queda pendiente el tema del efecto que esto podría tener en la 11ª ronda petrolera. Bueno, yo creo que el efecto es mínimo, porque como les explico, la denuncia no se hace efectiva, y si se hiciera efectiva hay un año todavía bajo el cual las inversiones estarían cubiertas por el tratado vigente. Gracias, señora embajadora, como siempre un gusto. Y por cierto, existen 1.700 millones de razones para que el Ecuador defienda su posición. Después de una resolución, por decirlo menos sospechosa, que pretenden que el Ecuador pague 1.700 millones de dólares, no es para menos que el Ecuador adopte una posición soberana en respeto a su constitución, pero sobre todo en respeto a los derechos de la ciudadanía. Recordémonos que se nos está mandando a pagar mediante una resolución entre gallos y medianoche 1.700 millones de dólares. Y el Ecuador entero debe estar unido frente a esta posición, porque los que salen perjudicados no es un gobierno, son 14 millones de ecuatorianos. Señora embajadora, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad de informar. Buenos días. Buenos días. Esto fue Primera Hora. Soy Carlos Rabascal. Ya viene Úrsula Sá y María Caridad Dávalos con más información y noticias. Un fuerte abrazo.